habíamos quedado en el último punto de los pasos de la oración mental. Que es la presencia de Dios durante el día. Voy a repasar rápidamente. Primer paso para hacer la oración mental es la preparación próxima, que esencialmente los puntos más importantes son un acto de fe en la presencia de Dios al principio, un acto de contrición para ganarme la benevolencia de Dios a pesar de mis pecados, y pedir ayuda y gracia al Señor y también al que le dé devoción a los santos, a los ángeles, a la Virgen, para que en este combate espiritual pues le ayude el cielo para hacer bien la oración y ganar muchas gracias. Segundo punto es la lectura, que ya dijimos que es preferible que ya esté preparada de antes, que no sea lo que me encuentre en el mismo momento por la mañana. Es una lectura breve que encabeza la meditación, el tema, que si se ha preparado y visto los puntos concretos que tengo que hacer durante la meditación, mejor. Tercero, la meditación en sí misma, que es, dijimos, el masticar la comida, empezar a utilizar el entendimiento para sacar consecuencias, causas, el por qué, el para qué. Me olvidé de decir la otra vez que en la meditación es, diríamos, entre comillas, objetivamente más perfecto que sea teocéntrica. Es decir, no tanto estar pensando yo en mis problemas, en mis virtudes, en mis defectos, que eso está muy bien y hay que hacerlo, pero que a lo largo de los días prevalezca más el tema teocéntrico, no tanto egocéntrico, que es pues pensar en Dios, en Jesucristo, en sus virtudes, en su ejemplo, en la Virgen María. Eso como que denota, diríamos, como diría la palabra, que mi centro es Dios, ¿no? No estoy pensando siempre en mí mismo, en mi perfección, en mi santificación, está muy bien, pero que no sea ese el tema, diríamos, predominante, sino cómo es Dios, qué amable es Dios, qué amable es la Virgen. Las almas, hay que salvar las almas, que ese sea lo que prevalezca en mi oración. Cuarto punto, como dijimos, la meditación tiene que tener un fin principal, que es la esencia de la oración, de la meditación, que es los afectos. Los afectos son principalmente, y resumiendo, las virtudes teologales y la virtud de la religión. También se puede hacer sobre otras virtudes, pero principalmente son esas. También me preguntó un hermano la otra vez si podía concretar esto de los afectos. Yo me basé más bien en esa ocasión a los frutos, por ejemplo, de la Santa Misa, que es el eucarístico, acción de gracias, el atréutico, que es adoración, o ahí podríamos poner la caridad, la petición, el impetratorio, y el satisfactorio, pedir perdón, ¿no? Entonces por eso dije, gracias, perdón, te pido y te amo, que es haciendo un paralelismo de los frutos de la misa, que es lo que le está ofreciendo Jesucristo de parte de toda la Iglesia a Dios Padre. Repito, acción de gracias, eucarístico, perdón, que sería el satisfactorio, te pido cosas, sobre todo sobrenaturales, el impetratorio, y el atréutico, donde podemos poner, además de la adoración, que es el acto principal de la oración, la adoración, pues la fe, esperanza y caridad, ¿no? Sobre todo la caridad. Bien, eso es un resumen de todos los afectos, que pueden haber muchos más. Todas las virtudes pueden sacar afectos en una meditación. El afecto se entiende que ya estoy hablando con Dios, no es una elucubración del entendimiento que mastica la palabra de Dios, la revelación, sino que ya estoy hablando con Dios.
Él ya me ha hablado a través de la lectura que he hecho antes. Él ya me ha hablado a través de la meditación con gracias ilustrativas que por el esfuerzo que he hecho, pues me he dispuesto más a escucharlo, a Dios. Y luego ya viene lo que me toca a mí en cuanto al diálogo, hablar con Él, afectos, gracias Señor, te pido esto, lo otro, ¿no? Y entonces se forma un diálogo. Lo ideal es que la meditación sea un diálogo. Él me habla a través de la lectura y de la meditación, y yo le hablo a Él a través de los afectos. Luego está el propósito, que ya es tirando hacia el final de la oración, un propósito concreto, si puede ser ya para vivirlo ese mismo día mejor, que tenga relación con mi defecto dominante, porque es lo que más espera Dios de mí, que venza eso. Y al final ya el examen de la oración, que se puede hacer como materia de examen todo lo que hemos visto antes. Ahora vamos a ver en esta clase el punto séptimo, que es el tema de la presencia de Dios durante el día, como consecuencia de la meditación y como preparación remota para la próxima meditación. Esto lo vamos a conectar con la página 4, en el último punto, también 7, que dice: enemigo de la oración, la curiosidad. Y entre paréntesis pongo los pragmatas, que era una palabra que usaba el padre Molina sacándola de Bagio Póntico, de los monjes del desierto. ¿Qué son los pragmatas? Son cosas exteriores, no ya los logismoi, ¿no?, que eran los pensamientos interiores, sino cosas exteriores, lo que podríamos llamar con otra palabra el mundo en sentido peyorativo, que me carga de emociones que luego dentro de mí brotan en la oración. Y esas emociones que brotan a mí ya dentro de la oración y me hacen guerra, es los logismoi, ¿no?, como llamaba el padre Molina. Así como el mundo, el demonio que es, diríamos, el que maneja el mundo y la carne, ¿no? Y dice San Juan de la Cruz que la carne y el mundo son los acólitos del demonio, ¿no? Pero el principal, el que hace más daño, es el demonio. Así como el demonio a través del mundo y de la carne me prepara una desoración, una antioración para cada día, me tiene ya todo el plan preparado para destruir mi oración, yo también tengo que estar preparado, con preparación próxima y remota, para hacer frente a esa antioración, contraoración que me está preparando el demonio a través del mundo y la carne. Y en concreto, en el punto séptimo, me la prepara a través de los pragmata, ¿no?, de las curiosidades. Por eso hay que llevar, diríamos, el medio contra esto, contra las curiosidades inútiles, es la preparación remota, el recogimiento. Y eso es un poquito lo que vamos a ver aquí según nos hablan los santos. Dice Santa Teresita: no trabajar más que con una mano y con la otra defender nuestra alma de la disipación que le impide unirse a Dios. Esto lo saca a colación Santa Teresita de un pasaje de la Sagrada Escritura en que se acordarán que el pueblo judío vuelve del cautiverio de Babilonia, se encuentra con Jerusalén toda derruida, las murallas, y empiezan a levantar las murallas. Pero resulta que los pueblos vecinos que están alrededor les empiezan a hostigar día y noche para que no levanten las murallas. Y entonces dice la Sagrada Escritura que tenían que estar prácticamente durmiendo con la espada al lado, o incluso mientras trabajaban, ¿no? Ya no recuerdo perfectamente el texto. De ahí saca Santa Teresita que ella era maestra por los dones del Espíritu Santo, sobre todo el entendimiento, era maestra, hubiera sido una gran teóloga de universidad, en sacar consecuencias de la Sagrada Escritura, incluso de los libros más difíciles como el Cantar de los Cantares. Eso decían sus compañeras de religión. Pues así tenemos que estar nosotros durante el día, con esa espada en la espalda, estando con el ordenador, tal, pero, ay, mira, ahora podría haber este anuncio de esta película, tal. Le corto la cabeza a esa tentación y sigo con mi trabajo. Y de vez en cuando: Señor, te amo, Señor, te adoro. Así voy después a la oración y verán la enorme diferencia de haber estado disipado, ¿no? Bueno, es que cada frase me da para hablar mucho, pero voy a ver si me controlo.
San Juan Damasceno nos dice: el retiro sustenta la oración como la madre a su niño. San José de Calasanz: los que no aprenden a guardar el silencio nunca aprenderán a orar mentalmente. Esta frase muy buena. Si no guardamos silencio interior y exterior, nunca aprenderemos a orar mentalmente. El demonio, a través de la imaginación, que estará gorda y obesa de cantidad de cosas con la que hemos engordado y alimentado, no nos dejará hacer oración. Nos podrá, siempre nos va a poder. Entonces, el recogimiento. Santa Margarita María de Alacoque: sed constantes en la mortificación de los sentidos si queréis lograr el espíritu interior y el don de la oración. La mortificación de los sentidos. Hoy día eso es cada vez más difícil. Hoy, pues hablando de todo lo que hay, ¿no? Que gracias a Dios nosotros lo tenemos muy restringido. Pero hoy hay televisión con un montón de canales. Hoy hay internet con millones de canales. Además, bueno, la radio es lo de menos. Que móvil, tal cual. Pues sí, nunca en la historia de la humanidad ha sido tan difícil el recogimiento. Todos los juguetes están fuera. Nunca. Así que dice Santa Teresa en el libro de su vida, 13:10, da otra tentación. Esto es una tentación muy sutil de los que están en tercera morada. Que no, si yo no veo televisión, yo no veo internet, yo estoy controlado todo, yo soy vida ordenada, tal, ya, pero mire, esto va para estos. Da otra tentación de pena de los pecados y faltas que ven en los otros. Inquieta esto tanto que impide la oración. Y el mayor daño es pensar que es virtud y perfección y gran celo de Dios. Dejo las penas que dan pecados públicos de una congregación o daños de la Iglesia, por ejemplo el tema de Lutero, etc. De estas herejías donde vemos perder tantas almas, que esta es muy buena y como lo es buena, no inquieta. Explico. Estoy en la oración y empiezo a pensar: ¿habráse visto ese hermano? Pero es que se comió todo el postre, no me dejó nada para mí. Eso es la oración. Ahora, Señor, te pido por este hermano relajado. Está poniendo en peligro el espíritu de Lumen Dei. Y yo estoy aquí para salvar Lumen Dei de estos relajadillos. Y el otro, tremendo. El otro, pues nada, estaba con unas pesas así, haciendo culturismo. Que pues ya estamos con el culto al cuerpo, el Lumen Dei. ¿Qué es eso? En la oración todo: Señor, te pido por el otro hermano. Y el otro trabaja con una música escandalosa en el coche. Señor, te pido también por el otro. Y es que todo esto lo hago porque yo soy muy fervoroso y tal. Esto es lo que dice Santa Teresa. Aparte de que el Señor rápido se va, este fariseo, me da asco. Aparte de eso, es que no hago oración. Pues esto es lo que dice en la vida 13:10, y en la que nosotros podemos tener más peligro, de entrar en la oración y pensar que somos los no va más, ¿no? Otra cosa que no hace daño es decir: bueno, Señor, te pido por esta gente que ha tenido el Papa que excomulgarlos porque está muy mal, una asociación que ha habido ahora, no me acuerdo cómo se llama, o Señor, te pido por el tremendo avance que está haciendo el protestantismo en tal país. Bueno, eso no inquieta, eso está muy bien. Bueno, vamos ahora a la página 5. Distracciones. De esto ya hemos hablado antes. Cuando sean 5 minutos, alguien me avisa. Si después de todo esto, de todos los pasos que hemos dicho y demás, si después de todo esto tengo distracciones, no soy responsable de ellas. Ni en sí, porque no me distraigo voluntariamente, ni en la causa, porque no obro con comodidad. Claro, si yo estoy hablando con comodidad, como dije antes, no, ahora el Señor que me lo haga todo, yo me siento aquí y soy un místico. Entonces, no me estoy distrayendo en sí, porque cuando me doy cuenta vuelvo otra vez a la oración. Pero sí que me estoy distrayendo voluntariamente en la causa, porque no pongo los medios.
El mérito no falla. Y dice, por ejemplo, San Pedro de Alcántara, un santo tan penitente y tan exigente, dice esto: y si te inquietaren los pensamientos, y tú todavía perseverantemente los resistieres e hicieres lo que es en ti, lo que puedes hacer, debes tener por cierto que mucho más terreno ganas en esta resistencia que si estuvieras gozando de Dios a todo sabor, sin ninguna distracción. Yo lo he probado, yo no suelo tomar café, pero algunas veces en el seminario, para hacer velas sobre todo, me acuerdo que tomaba un poco de café. Un fervor impresionante, es que ni una distracción en horas de oración seguidas. Digo, tremendo el café, es maravilloso, ¿no? Pues miren, yo no me meto con el café, o sea, digo que es estupendo tomar café si es necesario y con la aprobación de Dios, no del superior. Pero lo pongo como ejemplo. Yo cuando hacía esa vela tomando café, las 3 horas ahí, tremendo ahí, sin distraerme nada, a todo sabor, pues dice San Pedro de Alcántara que si uno está luchando con las distracciones, no digo contra el sueño, sino contra las distracciones, luchando, Señor, ayúdame, y el demonio como que tiene permiso de Dios, ahora sí que te voy a machacar, y me saca obsesiones y cosas a pesar de todos los medios y cosas que yo he empleado antes y después, y pierdo, pero he puesto todo de mi carne, toda la carne en el asador, he luchado. Pues en el cielo se verá que tal vez en esa meditación seca, en esa tipo gladiador que he tenido en esas 3 horas, que he tenido ganas como Santa Teresa de salir corriendo y no lo he hecho, he vencido y he ganado más mérito y he salvado más almas y he aprovechado más que a lo mejor en una semana de puros consuelos contentos, como dice Santa Teresa, en que el demonio decía, mira, eso lo haces porque no me deja el Señor intervenir, pero si me dejaba, como dice con Job, ya verías ya. Así que, para que no nos desalentemos, una vez que pongo yo todo de mi parte, si me distraigo, le puedo decir al demonio, me estás ayudando a salvar almas y a santificarme, así que si quieres sigue, haz todo lo que te permita Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28, todo va bien para el que ama a Dios, así que adelante. Duración de la meditación. San Pedro de Alcántara decía mínimo 2 horas seguidas para poder centrarme y sacar fruto. San Ignacio de Loyola decía para los jesuitas 1 hora. Nuestro padre Molina, como saben, puso en las constituciones, y está todavía en las que se han presentado, 1 hora y media, el término medio, ¿no? 1 hora y media de meditación. ¿Se acuerdan que ponía 1 hora y media de meditación y 1 hora y media de lectura espiritual, ¿no? Pues eso es lo que, diríamos, en nuestro espíritu estamos poniendo, ¿no? Esa hora y media de meditación, y aparte pues se pone la lectura espiritual, algo de oficio divino, alguna otra devoción, lo que sea, pero por lo menos que no se toque esa hora y media de meditación ante el Señor. La sequedad es el pan de cada día para las almas que están en la vía purgativa, o sea, la inmensa mayoría, y vamos, a mí no me da vergüenza decirlo, pero yo estoy por ahí, ¿no? En los principiantes. Pues están aún lejos de serles con natural la vida espiritual. Pero a quien es fiel en poner los medios, muchas veces Dios le concede contentos. Es una palabra que emplea Santa Teresa para decir los consuelos que no son místicos. Los consuelos místicos los llama gustos, y los consuelos no místicos, que salen del esfuerzo ascético por hacer bien la meditación, Santa Teresa los llama contentos, que es lo que llama San Ignacio de Loyola la consolación, para contraponerla a la desolación. El contento produce 2 efectos. En el entendimiento le da más luz sobre el camino de la virtud. Se darán cuenta que cuando tienen una consolación en la oración, todo lo ven mucho más claro. Señor, a pesar de que el superior me da un palo, y que incluso hasta ha sido injusto y ha empleado un lenguaje muy feo, tal, pero es que yo eso es lo que necesito, porque soy un pecador, y así van a salvar las almas, Señor, otra, que me peguen, otra va a salvar. ¿No? Eso es cuando uno está consolado, lo ve claro, ¿no? Este es el camino de la cruz.
Es como decir, yo soy policía, me tengo que enfrentar con ladrones, yo soy médico, me tengo que enfrentar con sangre, yo soy bombero, me tengo que enfrentar con fuego, yo soy religioso, me tengo que enfrentar con la cruz, sea la que sea, no a escogerla yo, ¿no? Eso cuando uno está con consolación lo ve clarísimo, el entendimiento. Y la voluntad me mueve a ser más fervoroso, a que se me haga poco a poco más connatural la vida espiritual. Porque tengan en cuenta que nosotros que vivimos en el cuerpo y con todos los juguetes en el aire, como dije antes, estamos ya en la era de la ciencia ficción, el peso del mundo y de la carne y además los ardides del demonio hace que normalmente sea connatural en mí las cosas materiales. Y las cosas que no se ven, las espirituales, las consigo con esfuerzo. Tengo que poner mucha voluntad. Pues el consuelo es lo que hace al revés. Me hace más connatural lo invisible. Me espiritualiza más. Dice San Pío de Pietrelcina, el sentimiento y la conmoción no son necesarias. Esto que dije antes, estos son regalos de Dios que a veces da, pero no son necesarias. Lo que es verdaderamente importante es que la meditación se haga, sea con seguridad, con distracciones. Lo que yo pretendía decir es que cuando uno hace bien la meditación, cuando uno se esfuerza, generalmente el Señor da esos consuelos de tipo estético en que uno ve las cosas mucho más claras y eso produce una gran felicidad incluso en cuanto a ver en conjunto el sentido de la vida espiritual, ¿no? Y uno ve pues realmente el haber renunciado a tanto que me ofrecía el mundo, incluso familia, lo que sea, y vivir pobreza, castigo y obediencia, realmente haber renunciado a todo eso no es nada, porque nada de eso me hubiera hecho tan feliz como lo soy ahora. Eso es lo que uno siente cuando tiene esos consuelos después de haber hecho bien la meditación. El Señor lo da como una especie de fruto preanticipado, ¿no? Mira. Ejemplos de materia de meditación. Bueno, esto ya es lo más práctico de lo práctico. Se puede hacer, por ejemplo, de los beneficios de Dios. Ejemplo, los ejercicios de San Ignacio de Loyola en la cuarta semana, la contemplación para alcanzar amor. Es solamente esto. Empezar a hacer un rosario de peticiones al Señor, de acciones de gracias, perdón, por todas las cosas que me ha dado. Primero las materiales y después las espirituales. Señor, gracias por el mundo, gracias por haberme creado, por haberme puesto en una familia cristiana. Incluso puedo hacer comparaciones, sin caer en el fariseísmo, que se puede, ¿no? Sí, pues mire, Señor, el 90% de las personas no caen en una familia católica. Y a mí me has hecho caer en una familia católica. En un país católico, y yo en un país católico. La mayoría no, pues no les han enseñado catequesis a sus hijitos cuando eran pequeños. A mí mi mamá sí me lo enseñó. Y gracias, Señor, porque de entre tantos que hay me has escogido a mí para la vida religiosa. Y tal, y así voy dando gracias, gracias, gracias. Teniendo cuidado de no caer en lo del fariseo, ¿no? Gracias, Señor, porque yo no soy como este, como este, como este. Si no caigo en eso, pues dice San Ignacio que es muy bueno, y también Santa Teresa, para alcanzar amor. Es decir, viendo los beneficios de Dios, me enamoro de Él porque veo que me quiere en la práctica. Dice San Francisco de Sales, otra manera de hacer oración, ofrecer los sufrimientos sin juzgar a nadie. San Francisco de Sales dice, ¿qué mejor oración que mirar con frecuencia el crucifijo y ofrecerle nuestras penas y sufrimientos unidos a los de Él? También esto es muy bueno. Me pongo delante del crucifijo y empiezo a decirle, Señor, te doy gracias por este golpe que me di el otro día, por esta enfermedad que tengo crónica, por esta dificultad que tengo para atender, para centrarme, por incluso pues por esta persona que me está mortificando, por esta otra cosa que me falta. Y voy haciendo también un rosario de ofrecimientos a Dios de todas las cosas que me duelen. También otra manera o materia de meditación puede ser imaginar a Jesús.
Aquí es más perfecto todavía. Lo otro parecía que era un poco meditar en mi propia pasión. O sea, no se cae en el egoísmo si lo hago con esa intención de ofrecerlo al Señor todo, ¿no? Pero tiene ese peligro, el barranco está cerca, ¿no? De ponerme yo a meditar en mi pasión y a lamerme, y acabar yo pues hablando conmigo mismo. En cambio, esta de imaginar a Jesús como es teocéntrica es mucho más segura, pero más difícil, ¿no? Por eso mismo, porque es teocéntrica. Dice San José María Escrivá de Balaguer: no basta con tener una idea general del espíritu de Jesús, sino que hay que aprender de él detalles y actitudes, y sobre todo hay que contemplar su paso por la tierra. Hemos de meditar la historia de Cristo, cerrando los ojos, podamos contemplarla como en una película. A ver, me acabo de acordar que hice unas fotocopias. Aquí está para nuestro hermano. Estoy prácticamente leyendo y explicando todo eso, voy por la página 5. Eso también lo decía el padre Molina, y a veces nos hacía predicaciones que todas ellas eran contemplación de los sentidos, como hacía San Ignacio de Loyola. Cuando uno ya está cansado por la noche después de 3 o 4 meditaciones, la última, la de la noche, era la película de la imaginación, pero película buena, ¿no? Que empezaba ahí, ay, mira, ¿ves cómo tiene el niño Jesús los ojitos, así saltoncitos, graciosos, y esa boquita tan rosísima, y esa manita, y empezaba así, ¿no? Ay, le voy a dar un bocadito al dedo gordito del niño Jesús, ay, ¿no? Y lo llamaba el mamoncito y cosas de esas. El padre Molina sacaba todo eso de la imaginación, de ver cómo sería en detalle la Sagrada Familia, todo eso. También se puede hacer eso con la pasión del Señor. Bueno, en cuanto a la imaginación de los sentidos, o imaginar a Jesús, la mejor materia sobre esto es la pasión. Dice San Agustín: vale más una lágrima derramada en memoria de la pasión de Cristo que hacer una peregrinación a Jerusalén y ayunar a pan y agua durante un año. Vaya comparación, ¿eh? Y San Buenaventura dice: si quieres, alma devota, crecer siempre de virtud en virtud y de gracia en gracia, procura meditar todos los días en la pasión de Jesucristo. No hay ejercicio más a propósito para santificar tu alma que la meditación de los padecimientos de Jesucristo. Qué categórico San Buenaventura. No hay mejor. También nos pone el ejemplo de San Alfonso María de Ligorio de cómo hacer como un rosario y contarle al Señor nuestros problemas, nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestros temores, para confiar, pedir y ofrecer a Dios todo, no para cavilar. No para cavilar, que aquí esto que está diciendo San Alfonso es como un camino que me lleva también a la oración, pero muy cerquita está el precipicio para dejar la oración. Empiezo con mis proyectos: Señor, quiero hacer esto por ti, quiero hacer lo otro por ti, temo esto, temo lo otro, ayúdame. Pero es muy fácil dejar de hablar con Dios y empezar a hablar conmigo mismo nomás. Por eso hay que tener mucho cuidado. Es una materia muy suculenta, una papilla muy tragable, con la que podemos estar muy atentos en la oración, pero a la vez es como un camino de hielo que, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Es buena, ¿no? Lo dice San Alfonso, pero precisamente ¿por qué es hielo que me puede resbalar? Porque es egocéntrica, en el sentido bueno, pero es un tema egocéntrico. Pero ahora les voy a poner la materia más perfecta de oración. ¿Cuál será? Si las otras han sido muy buenas, sobre todo la de la pasión, ¿no? Pues una mejor que esa. Lo dice Santa Teresa en las Moradas, capítulo 2. En las Moradas segundas, capítulo 8. Y es practicar en la meditación los afectos, sobre todo, de la conformidad con la voluntad de Dios. Señor, ¿quieres esto para mí? Yo también. ¿Y esto para mí? Yo también. ¿Y quieres que me humillen todos los días? Yo también. ¿Y quieres que tenga un accidente? Yo también. ¿Y no quieres curarme de esta enfermedad? Yo también. Conformarse en todo con la voluntad de Dios.
Vamos a leer. Su Majestad sabe mejor lo que nos conviene. No hay para qué... Es que me cuesta leer Santa Teresa porque es un estilo un poco antiguo. No hay para qué le aconsejar lo que nos ha de dar, que nos puede con razón decir que no sabemos lo que pedimos. Toda la pretensión del que comienza oración ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda para hacer su voluntad conformar con la de Dios. En esto consiste toda la mayor perfección que se puede alcanzar en el camino espiritual. Conformidad con la voluntad de Dios. Y eso ya practicarlo en la oración. Y si no hacemos esto, pues vamos a perder muchas gracias, porque el Señor me va a estar mirando y yo le voy a estar diciendo con mucho fervor: Señor, te ofrezco este trabajo que estoy haciendo para la universidad. Muy bien. Pero, ¿y lo de la caridad, de tratar bien a los hermanos? Ya. Señor, te ofrezco también estos ayunos que yo sé que te ayudan mucho y te gustan mucho para... Ya, bueno, muchas gracias. Pero lo de la caridad de los hermanos, ¿me acuerdas? Señor, también te ofrezco el estar unos minutos pensando en tu pasión. Ya, bueno, bien, pero oye, lo de la caridad, ¿cuándo me lo vas a decir? Señor, también pasar calor. Y también, Señor, esto. Y el Señor, al final de la oración, es que no me has dicho lo que yo quería. No me lo has dicho. Yo quiero que te conformes con mi voluntad. Y mi voluntad ahora es esto. Y me lo dice a través de la conciencia. Bueno, últimos consejos. Perseverancia. Dice San Vicente de Paúl, para los que después de haber escuchado estas charlas puedan decir: ¡ay, Señor, qué difícil es esto de la meditación! ¡Cuánto paso! Esto es un corsé terrible. Con lo fácil que era sentarse y decir: Señor, adelante, como si fuera un audio, ¿no? Pues dice San Vicente de Paúl: muy excelente es la oración, por lo que debemos estimarla y preferirla a cualquier cosa. No dejéis nunca la oración por más que os parezca que no hacéis en ella nada de provecho. Oh, estas distracciones no me dejan. No os admiréis los nuevos si pasáis un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses sin hacer nada, o no. Aunque estuvieseis así 1 año, 2 años o 3, no dejéis por eso de acudir a ella, como si hicieseis mucho. Acuérdense que San Juan de la Cruz decía que nuestra propia vida espiritual es carta cerrada. No tenemos nosotros el termómetro para saber cómo andamos de santidad. No nos conviene. Entonces, ¿quién sabe si después de mucho perseverar, dice Santa Teresa, y lo repetía mucho el Padre Molina, nos faltaba muy poquito ya para que el Señor nos dé un toque, y como dice Santa Teresita, elevándose en el ascensor, ¿no?, después de mucho patalear, y cuando faltaba muy poco ya, ¡ay!, me cansé. Se perdió todo el esfuerzo, porque me fui para atrás. Y eso pasa. En cambio, el que persevera ahí pataleando: Señor, estas distracciones, estas caídas, me vuelvo a levantar, me arrepiento de todo, tal y cual, y está luchando con la meditación y demás, llega un momento en que, como dice Santa Teresita, después de patalear tanto a la niña de que quiere subir a donde está su Señor, Jesucristo, que está arriba, y no puede subir por la escalera porque es muy pequeñita, la coge con sus brazos, el ascensor divino de la historia de un alma, y la levanta de repente. Así hay que perseverar hasta que ocurra eso. Coraje. Dice Santa Teresa de Jesús en el Camino de Perfección: importa mucho y el todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Tengan en cuenta una cosa: a veces se cita este texto muy famoso de Santa Teresa atribuyéndole a la determinación de la santidad, pero no habla de eso. Lo pueden ustedes ver en el capítulo 21 del Camino de Perfección, en que no habla del propósito de santidad, habla de la perseverancia y de la oración. Habla de eso, de la oración estrictamente. Entonces, vuelvo a leer.
Importa mucho y el todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajase lo que trabajase, murmure quien murmurare. Siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino, no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. O sea, qué comparación pone Santa Teresa, que pase lo que pase, haz oración y hazla bien. Pase lo que pase. Muy determinada determinación. Y la última frase, que ya esta la dije con ocasión de la pregunta de un hermano, lo que yo llamo la leña remota. La leña próxima es esos puntos de meditación que te tienes que preparar, esa lectura del Evangelio que ya has leído antes y que te va a sonar en la hora de la oración. Esa es la leña próxima, ¿no? La leña remota, que te pone el alma como en un estado superior de sobrenaturalidad, que le hace la guerra a todos los impactos profanos que reciben los sentidos, es la lectura espiritual. Dice San José María Escrivá de Balaguer: no dejes tu lección espiritual, la lectura ha hecho muchos santos. Yo le voy a preguntar, ¿qué santo se les ocurre al que le convirtió precisamente la lectura espiritual? Y una lectura espiritual a la fuerza, porque no había otra cosa. San Ignacio de Loyola. Bueno, pues, ¿cuánto queda? 10 minutos. ¿Alguna pregunta? Pues si ya, esto lo sabemos todo ya. Les estoy contando lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Pero, por si acaso. En la clase pasada hacíamos referencia al Santo Rosario. Creo que esa oración se pone como modelo, ¿no? como parámetro, pero digo, me resulta paradójico, ¿no? Porque al ser una oración ciertamente, o sea, sabemos que es una oración preciosa, ¿no? Es una oración a la Virgen, pero ciertamente no es una oración mecánica, ¿no? Y cansina, a lo mejor no tediosa, ¿no? Si uno no la reza, como usted bien decía, ¿no? Uno la reza con devoción o meditando, ¿no? Cada uno de los misterios produce sueño, ¿no? y tedio, ¿no? Pero lo que no entiendo, o sea, me resulta paradójico porque porque tiene, digamos, es modélica, pero a la vez se pone como un parámetro, y a la vez modélica, pero a la vez tiene esta dificultad, ¿no? Tiene estas dificultades, ¿no? Importantes que sí. uno mismo lo experimenta, ¿no? En la práctica. Tal vez otros le podrían responder mejor que yo, ¿no? Yo le voy a decir lo que se me ocurre ahora. Primero, que el Santo Rosario, formalmente, como dije, es la meditación del Evangelio, de la vida de Jesús. Entonces, en ese sentido es muy buena, ¿no? Recorre el Evangelio. Por otra parte, el Ave María es una oración que tiene ya la mitad, también es parte del Evangelio. Está formada también del Padre Nuestro, que es la mejor oración que existe, la que nos enseñó Jesús. O sea que fíjese que ya la estructura es misterios, la vida de Jesús. El Padre Nuestro, la oración del Señor. El Ave María, que la mitad está también en el Evangelio, la otra mitad la pone la Iglesia. El Gloria Patri es también una oración importantísima, porque es la devoción más grande que podemos tener a la Santísima Trinidad. Entonces, en ese sentido ya la estructura, la materia del rosario es excelente. Ahora bien, el tema de la repetición, yo le podría decir que puede ser una invitación a la perseverancia. Si el rosario fuera corto, la gente rezaría mucho menos. Y es que el rosario, en vez de ser 50 Ave Marías, van a ser solo 5 Ave Marías y un Padre Nuestro y 5 Ave Marías. O un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria por cada misterio. Lo que pasa es que, bueno, la gente rezaría mucho menos. Eso es lo que se me ocurre, ¿no? La sabiduría del Señor y de la Virgen. ¿No? Vamos a poner más para que la gente rece más, ¿no? Otra cosa que se me ocurre es
el tema de que pone el Evangelio de la perseverancia machacona, que decía el padre Molina, ¿no? de el amigo inoportuno, ¿no? Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eso 50 veces todos los días, a la hora de la muerte, da mucho consuelo el haber rezado el rosario. Porque cuántas veces habré dicho yo, si es que estoy atento, a la hora de la muerte acuérdate de mí, a la hora de la muerte acuérdate de mí. Eso tiene mucha fuerza, ¿no? Esas son las cosas que se me ocurren, aparte de que es una oración tan recomendada por la misma Virgen María en sus revelaciones, y del tema, en cuanto a oración, que más ha hablado los sumos pontífices, de todos, incluso más que de la meditación, es el rosario. Sí. Ahora usted... No, sí, iba a preguntar, padre, de la oración. Alguna vez escuché que se recomendaba mucho o sea, que no sentarse mucho en la oración a lo mismo, sino también lo que es la súplica por la iglesia, por lo demás, La oración teocéntrica. Eso es mucho mejor, eso es mucho mejor. Tenemos mucho peligro, sobre todo los que son más, diríamos, cerebrotónicos, egocéntricos, no digo por pecado, sino por defecto psicológico, ¿no? Tenemos mucho defecto de que en la oración solo pensemos en nosotros mismos, y en nuestras virtudes y en nuestros defectos. Y ahí se nos va toda la oración y se nos va rapidísimo, porque es un tema que nos apasiona. Yo. Entonces hay que luchar por tener una oración más alocéntrica, teocéntrica. Por ejemplo, yo no soy ningún ejemplo de oración, pero se me ocurre una cosa que yo hacía, y es acordarme de todos los sacerdotes de la asociación Lumen Dei, y pedía uno por uno y sabía más o menos dónde estaban, Señor por este, Señor por este, Señor por este, Señor por este. Claro, cuando éramos 30, pues era un poco más largo, ¿no? Pero ven, eso es bonito, eso es bonito. Se puede hacer también por los colaboradores que ahora tenemos. Se puede incluso recorrer país por país. Señor por Venezuela, Señor por Colombia, Señor por Perú, que sabemos más o menos la problemática ahí en cada uno. O sea, oraciones así de tipo, como diría, como de letanía, son buenísimas. Y se presta menos a la distracción. Señor por la iglesia, por el Papa, por tal, y empiezo a contar, incluso cojo el rosario y empiezo a pasar las cuentas, y en realidad no rezo Ave Marías, estoy poniendo intenciones. ¿Algo más?